Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de esta serie de entrevistas en el marco del Festival Internacional de Cine en su edición número 10 en este 2022, después de la pandemia, que nos ha permitido ver distintas películas y también conversar con directores y directoras de estas obras. Y dentro de la selección hay una representación centroamericana y hoy vamos a hablar justamente con Andrés Rodríguez. Bienvenido, él es el director de Rosa, una película guatemalteca que además tiene coproducción con México, una peli que tuvo apoyo del CRFIC en sus pasadas ediciones y que, bueno, que hace su estreno mundial, entiendo, acá en Costa Rica en este festival. Así que, bueno, bienvenido Andrés, ¿qué tal? Y bien, gracias aquí, contento de poder hablar, de tener la oportunidad de hablar del proyecto y compartirlo, ¿verdad? Las pelis suelen tener dos ediciones o dos proyecciones más bien dentro del festival y ya tuvo la primera proyección Rosa al momento que estamos hablando. Contame un poco la reacción de verla en pantalla grande, la reacción de la gente, ese recibimiento acá en Costa Rica. Pues siento siempre lo que complica más uno es como el nervio de la expectativa de cómo se va a percibir, pero al final a mí me pasó que pues la gente se quedó a escuchar lo que teníamos que hablar al final, entonces eso me pareció que estuvo bonito, porque también para eso hacemos las películas, para hablar, y el hecho que la gente le surgieran cosas que preguntar, creo que me hizo sentir bien como que la película al menos logra que la gente se quede, ¿verdad? Y que genere dudas, que eso también para eso hacemos películas, ¿verdad? Para contarles un poquitito de Rosa, quienes no la han visto, es una historia que a través de un personaje, Héctor, ¿verdad? Un personaje principal, nos lleva en este viaje de retorno que viven muchos ciudadanos y ciudadanas centroamericanas cuando buscan este sueño americano en los Estados Unidos. Y es un viaje de retorno que suele ser difícil, sobre todo cuando generalmente se regresa cuando no se ha encontrado el éxito, ¿verdad? Por tierras del norte. Y esto implica muchas cosas. Es verdad, mucha vergüenza, el no sentirse parte a la hora de volver. Entonces, antes de entrar a hablar un poquito más de estos temas, ¿por qué? ¿Por qué te interesaste en este tema de migración y sobre todo en esta mirada del regreso que pasa y que muchas veces es silenciado, no se habla muchísimo de cuando la gente regresa? Eh, bueno, todas las historias nacen como de vivencias o sensaciones personales de algún modo, ¿verdad? Entonces, de algún modo era eso, ¿verdad? Como querer transmitir alguna sensación que tuve, eh, evidentemente ni cercanamente parecida a la historia que cuento, pero sí transmitir esa sensación de regreso, del derrotado un poco, ¿verdad? Y cómo uno intenta afrontarlo, ¿verdad? Y bueno, y cómo intenta afrontarlo inconscientemente desde la masculinidad y cómo eso uno lo hace inclusive callar y otras veces ser agresivo de muchos sentidos. Y de algún modo ese es como el viaje de Héctor, ¿verdad? El intentar regresar a la fuerza a su comunidad que ya no lo está dispuesta a recibirlo, pues. Y eso suele pasar mucho, que creo que el tema de la migración cuando una persona se va a otro lado, ni es parte, ¿verdad?, de ese nuevo país, ni vuelve a ser parte de la misma manera de la comunidad que lo recibe. Y creo que en la película se nota un poco esa hostilidad. Sí, también una de las premisas de que yo quería hablar de la película es este inmigrante que comienza a viajar y llega a sus destinos nunca deja de viajar, porque cuando el migrante está en Estados Unidos, nunca deja de pensar en su tierra y cuando está en su tierra nunca deja de pensar en los Estados Unidos. Entonces se vuelve como en este viajero permanente al menos con la cabeza, nunca llega a estar a un lado. Entonces también ese era un poquito como intentar contar esa sensación de que cuando el migrante comienza a viajar, nunca termina de viajar. Es un viaje sin destino, ahí sigue, ¿verdad? Puede circularmente. También tocando otros temas que tocan la migración, que me pareció de lo que pude ver en la película, de cómo puede romper eh, uniones, ¿verdad?, entre familias, ya no solo la comunidad, que es creo que otro tema que mostrás ahí, como las relaciones familiares, ¿verdad? Se vuelven a veces como distantes. Sí, evidentemente la distancia o las distancias que genera la migración genera como este
un poco de desarraigo, pero también como que va destruyendo con el tiempo y con los silencios y evidentemente las distancias, eh, el tejido social, ¿verdad? Que es la familia finalmente. Entonces se quería hablar de eso, ¿verdad? De cómo, en el caso de la película, la distancia y el silencio de Héctor hace que su familia ya no lo reconozca cuando él regrese, inclusive su comunidad, y, y también vemos la imposibilidad de él de poder juntar otra vez a su familia como él quisiera, pues, o poder regresar como él quisiera. Contanos un poco del proceso de producción, dónde está situada la grabación de esta película. Entiendo que es en una comunidad rural en Guatemala, tal vez si nos contás dónde está ubicada y la participación, ¿verdad?, que tuvo también la comunidad en la película. La película se grabó en una comunidad que se llama Sunil. Yo no vivo en la ciudad de Guatemala, vivo en Quetzaltenango y queda como a 15 minutos de mi casa la comunidad. Es una comunidad que ha crecido mucho en base al comercio, entonces realmente no es una comunidad rural tal cual, sino es una comunidad que está como en este híbrido de comercio y rural. Eh, y la comunidad, pues, o más que todo la gente, a ver, nosotros el proceso fue acercarnos a las comunidades que nos interesaban visualmente y a través de eso comenzar a buscar personas o familias que estuvieran interesadas. En este caso, pues, nos acercamos a Sunil, hicimos una convocatoria que era como un pre-casting, dijimos nosotros, que era una convocatoria para convocar a un casting. Y en esa convocatoria llegaron personas que se veían interesadas no solo en actuar, sino en involucrarse en el proceso. Y de ahí pues salió Héctor, digamos que Héctor al principio, la clásica historia que yo no quería que fuera Héctor, porque uno tiene estas imágenes de cómo quiere que se vea el actor y cómo luzca y cómo se mueva, pero como que con el tiempo me fui dando cuenta que él era la persona y que tenía una familia súper comprometida con las ganas de querer hacer el proyecto. Entonces alrededor de Héctor, su familia, su esposa, su cuñado, su suegro, ahí salen un montón de familia de Héctor, de sus amigos, de sus conocidos. Armamos toda la historia, todo el cast, las locaciones, todo. Digamos que la base de nuestra producción es Héctor y su familia, ¿verdad? Estamos hablando entonces de que gran parte del talento es actores y actrices naturales, que no tenían experiencia en la actuación. En el caso de Héctor, ¿es su primera película también? En proyectos de películas sí, pero Héctor, eh, de estas personas que siempre ha actuado de algún modo, ¿verdad? Eh, ya en el proceso de irlos conociendo nos hemos dado cuenta que sí, en cine sí, tal cual, que en esta experiencia de grabar y todo eso, pero él sí tenía mucha conciencia de la actuación y de cómo actuar para transmitir algo. Lo tenía muy, muy claro. ¿Cuál es el valor agregado que le ves de trabajar precisamente con personas que no son actores? ¿Cómo ellos introducen o se apropian de los personajes, a diferencia de que fuera quizás un actor profesional? ¿Cuál es la diferencia para vos como director de dirigir a personas así? En mi caso me gusta un poquito como robar un poquito de las personas, eh, aprovechar un poquito sus experiencias, no solo físicas, sino emocionales también, para usarlas un poquito en la historia. Y Rosa, pues de algún modo, no digo que sea Héctor y que Héctor piense como el personaje Héctor, pero, pero sí me apropio mucho de muchas características de Héctor y de su vida, de su experiencia física, laboral, emocional, sí trabajamos mucho con eso. Y en dado caso, pues a mí me sirve mucho porque para cuando alguien es no actor, pedirle muchas veces llegar o volver muy consciente de sus emociones, se comienzan como a plastificar un poquito, ¿verdad? Entonces, eh, en el caso de Héctor y la mayoría de los actores, yo trataba solo de darles guías y ellos, digamos, que proponían, ¿verdad? Pero tratábamos de no volver muy conscientes las emociones, pero ellos llegaban, ¿verdad? Sin tener una dirección muy formal, digámoslo así. El cine latinoamericano en particular opta mucho por retratar, ¿verdad?, realidades que se viven, ¿verdad?, más allá de las pantallas, ¿verdad? Ahí podríamos sacar varias sin hacer mucho spoiler, pero habla también incluso de no solo de las relaciones que hablábamos antes de la comunidad, las relaciones familiares, sino de la explotación laboral, ¿verdad? Como hay
varios tintes sociales. ¿Cómo hacer para retratar esto lo más cercano posible, verdad? Como una mirada, pensábamos a veces cuando vemos películas casi documental, y que las comunidades cuando participan se sientan retratadas, digamos, como con esa dignidad, ¿verdad? Que quizás se necesita en el cine y en las pantallas. Claro. Yo creo que nosotros intentamos con la película tratar de escuchar a las personas bastante. Eh, digamos que muchos aportes bueno, de cómo se trabaja, de cómo inclusive con cuestiones del idioma, porque yo no hablo quiché y la película es un 60% quiché. Yo les daba diálogos en español y las personas los adaptaban. Entonces, de algún modo, esta relación de ir aprendiendo los mismos contextos también fue parte de la película, ¿verdad? Ir adaptándonos, ir contando en base a lo que la gente nos iba diciendo, ¿verdad? Y yo creo que de esa manera fuimos incluyendo la opinión y también de algún modo respetando la visión de los lugares donde grabamos, pues. Otra de las temáticas que vimos en la película es el tema religioso, ¿verdad? Entonces también eso, participas en una comunidad que me imagino que es religiosa, cómo se tomaron ellos esta representación y quizás eso de lo que hablabas, digamos, de este proceso de poderse retroalimentar en términos de guión con la comunidad. Pues el pastor que sale en la película es alguien muy religioso. Cuando le hice el casting me habló hablamos bastante tiempo sobre su experiencia y mucho de su experiencia era relacionada a la religión y nada, yo creo que más bien como existe una crítica en la película a la religión, yo creo que más bien ellos lo ven como es algo que ha pasado y puede pasar, ¿verdad? Entonces se hizo dentro de ese marco, ¿verdad? Dentro de algo que en algunas situaciones puede llegar a pasar. La película también la mostramos cuando ya sabíamos que la película iba a comenzar a caminar. Lo primero que hicimos fue mostrárselo a la comunidad, ¿verdad? A los actores, a la familia, pues a la familia y la película finalmente. Y nada, ¿verdad? De las cosas que no brincaron fueron esas. Entonces, yo creo que es eso, ¿verdad? Que sí, seguramente no se puede generalizar, ni todo el tiempo pasa así, pero son cosas que pueden llegar a pasar con este tipo de poderes en algunas comunidades, ¿verdad? Y en cuanto a los ejercicios, volviendo al tema de dirección, ¿verdad? De actores, los ejercicios que hiciste, tal vez contarnos ahí como algunos procesos de dirección y de producción detrás de cámaras para que la gente entienda un poquito también. Pues yo lo que traté de trabajar, me gusta la idea como de, más que tener procesos, lo único que intentamos con los actores o los no actores era que se aflojaran, ¿verdad? Que comenzaran a ser menos conscientes ellos frente a la cámara y que pudieran un poquito expresarse de la manera como ellos se expresan. Entonces ya en base a eso les planteábamos situaciones que los hacían reaccionar de algún modo u otro, ¿verdad? Entonces era más basado, creo yo, en situaciones que los enfrentaban a ellos mismos y que los obligaban a reaccionar como, en este caso, como ellos reaccionan, ¿verdad? Fue un ejercicio más como de ponerlos en situación en términos generales, ¿no? En algún momento, Clara, que es la mamá, necesitábamos que llegara a un momento difícil, que al final en la película ni se nota, pero para mí era importante transmitirlo. Entonces Clara tenía ciertos recursos emocionales para hacerlo. A ella la protegimos mucho durante ese proceso porque era muy duro para ella llegar a esos momentos. Y digamos que el proceso, digamos que más, como que digamos en todo caso, lo que toca trabajar mucho con los no actores es protegerlos para que no se comiencen a hacer daño en el proceso de actuación, porque la actuación es muchas veces entrar, salir a una emoción. Entonces tratamos muchas veces que el viaje fuera lo más cómodo posible para ellos, ¿verdad? Me imagino que como director también tienes que tener no solo la mirada aguda, sino una intuición, porque me decías que, bueno, parte de los diálogos están en otro idioma, en el idioma indígena. ¿Cómo saber, verdad? Que confiar también, ¿verdad? Un poco en que eso está saliendo tal y como más o menos lo esperas en términos de guión y de diálogos. Pues es un poquito lo que vos decís, ¿verdad? Confiar. Al no saber el idioma, tenés que confiar. Bueno, yo sabía que la gente estaba comprometida con el proyecto, entonces
no iban a hacer nada que no sirviera para el proyecto. Desde ahí pues yo ya confiaba. Y bueno, y el quiché tiene algo muy bonito que es como se estructuran las palabras, es algo que para uno pudiera parecer muy poético, digamos que las palabras, las frases no se estructuran de la misma manera. Entonces, digamos que yo tenía un texto que era muchas veces informativo para transmitir alguna emoción y a través del idioma agarraba ciertas dimensiones que me parecían chileras, ¿verdad? O muy bonitas, perdón, chileras, muy local. Eh, y nada, entonces al final también me sirvió eso, ¿verdad? Ir a ciegas. Yo evidentemente miraba, eh, al final sentir lo que está pasando ahí y esa era mi única fuente de conocimiento. Yo sentía las cosas y le preguntaba a los actores, ¿lo hiciste bien? Sí, y ya, con eso nos íbamos, ¿verdad? Inclusive no quise poner un traductor porque los traductores tienden a quizás viciar como se dicen las cosas. Entonces fue una relación de eso, ¿verdad? Si los actores sentían que lo que decía estaba bien, con eso nos íbamos, ¿verdad? Al ser tu primera película, tu ópera prima, ¿estás contento? ¿Qué fue lo más difícil del proceso? ¿Cómo te sentís luego de estrenarla? Pues bien, contento. Lo que pasa es que el cine es un negocio de paciencia, ¿verdad? Hay que esperar para conseguir los fondos, hay que esperar para escribir la película, hay que esperar la edición, hay que esperar cuando uno aplica a festivales, en fin. Es una labor dura de paciencia y nada, ¿verdad? Un poco satisfecho y como aliviado de poder comenzar a compartir el proyecto y comenzar a ver cómo se refleja en los otros, ¿verdad? Y eso me contento, la verdad son procesos largos que solo el hecho que vayan saliendo y que vayan comunicando cosas eh, ya es bonito, ya va alimentándote, ¿verdad? ¿Cuánto duró en total todo el proceso? ¿Cuándo grabaste? Nosotros grabamos en el 2019 y la acabaremos comenzado a pensar, ¿verdad? Porque desde ahí ya se cuenta, tal vez como en el 2015, tal vez. Entonces sí son como 7 años que de eso, ¿verdad? De tallerear mucho, de fondear mucho, de hablar mucho del proyecto, de pichar mucho el proyecto. Hasta ahorita, ¿verdad? Que es otra vida, que la vida, que la película camina por distintos lados, ¿verdad? Y que lo que uno dijo antes, a veces por aquí ya no va por ese mismo lado, pero sí, al final es como un proceso larguísimo de aprendizaje y de entender qué cine quiero hacer y qué cine también ya no quiero hacer, ¿verdad? Después de estrenar tu cortometraje, que también tuvo una larga presencia en festivales, Darwin, ¿cómo es el cambio de mirada a la hora de asumir ya un cortometraje, una historia más larga, más compleja? ¿Cómo sentís que fue esa transformación o ese brinco, cómo le llamarías, o ese proceso, verdad? Los mismos proyectos son los que te van guiando por los distintos procesos. Darwin fue una cosa ahí bueno, también era un guión que yo tenía guardado durante mucho tiempo y en una de esas dije, pues bueno, tengo dinero, lo voy a hacer y lo hice. Y lo hice más como, como yo lo hubiera hecho antes, ¿verdad? Mi amigo que vive en mi ciudad editó, alguien me colorizó de gratis en México, alguien me hizo la mezcla en Guatemala, en fin, digamos que uno articula su postproducción, su todo, ¿verdad? Y con la película es eso, que se complejiza un poco más, pero también en cierta manera uno va entendiendo cuál es el proceso de uno, ¿verdad? Uno va como comprendiendo cuáles son los procesos que sí va a tener que seguir y cuáles quizás va a poder ir reduciendo. Entonces yo creo que los cambios básicamente es que uno de algún modo con Rosa ya entendí muchas cosas de cómo quisiera seguir trabajando en mis siguientes proyectos, ¿verdad? Y para sentirme cómodo haciéndolos también, ¿verdad? Que también esa es como la persecución constante, ¿verdad? Hacer cine, pero no hacerlo pasando encima de uno ni de nadie, ¿verdad? Disfrutando los procesos. Si nos vamos a tardar 7 años, si vamos a hacer una película que no vamos a recuperar dinero, si al menos hacemos lo que queremos y lo hacemos como queremos y nos lo disfrutamos porque pues, de esto vivimos, ¿verdad? No podemos estar haciendo un cine que tampoco nos haga felices, pues. Ya viene tu tercera peli o está en proceso, ¿no? Que es Los Invisibles.
Es tu tercera peli, está en desarrollo. Bueno, contame un poco ahí, un adelanto de qué va la historia o qué es lo que has estado trabajando hasta el momento, porque sé que precisamente en procesos de desarrollo pueden surgir muchos cambios. Sí, Los Invisibles comencé a escribirla en el 2020 y pasó de estas cosas que uno aplica a festivales, a talleres por aplicar y entró a dos, uno que me motivó mucho, que es este Tres Puertos Cine, donde tuvimos una asesoría, o tuve una asesoría de Lucrecia Martel, entonces ya solo que a personas como ella le llamen la atención o a equipos como esos, ya como que a uno lo motivan para seguir haciendo cosas. Em, y el proyecto, la diferencia de Rosa, que digamos que fue un camino mucho más de subidas y bajadas, Los Invisibles ha sido un proceso mucho más veloz hasta el momento. Ya evidentemente no hay que irse con la ilusión porque uno dice, bueno, entonces la voy a grabar el otro año, pero de nuevo el cine es un trabajo de paciencia y el trabajo y la paciencia siempre hay que trabajarla para no perderse en el camino, ¿verdad? Porque a veces a uno le pasa que quiero grabar ya y bueno, y a veces eso puede deformar también los procesos o alargarlos también, ¿verdad? Digamos que hay que irle midiéndole al pulso a cada proyecto para que se haga en el momento que se debe hacer, ¿verdad? Y bueno, ¿de qué trata Los Invisibles? De algún modo también habla del retorno, pero es un poquito del retorno a, a la familia, ¿verdad? Entonces se trata de un joven indígena de Guatemala que trabaja como vendedor ambulante y le toca regresar a su casa después de la muerte de su padre de VIH, o de SIDA. Y de ahí enfrentarse a la ahora enfermedad de la mamá y se trata de cómo a través de la enfermedad terminal para la mamá o para la concepción de la mamá, ellos se reencuentran, digamos, como en estos momentos de despedida, cómo ellos se reencuentran y cómo redescubren su relación. ¿Te sentís más identificado con personajes masculinos? Ayer hablábamos bueno, un día de estos con el director de La Pasión de Elena Barrantes. Él más bien tiene como lo contrario, siempre trabaja con protagonistas mujeres. Entonces, en tu caso, ¿te sentís como más identificado a la hora de representar estas historias o estas problemáticas con los personajes masculinos? Sí, no, sí, yo alguna vez traté de escribir sobre personaje femenino y no pude porque mis historias trato que sean como muy íntimas y como de reflexiones silenciosas de personajes que quieren hacer una cosa y que con sus acciones se contradicen todo el tiempo, ¿verdad? Entonces la mejor manera de abordarlo era desde la masculinidad, ¿verdad? O sea, desde mis inseguridades, desde mis contradicciones. Entonces sí, o sea, en algún momento con Rosa alguien me dijo, ¿por qué no escribís una historia de mujer que puede resultar mejor, ¿verdad? Digamos que a nivel eh, comunicar o podría llamar la atención, pero la verdad que no es algo que yo sienta tener la capacidad de hacerlo. Creo que tengo más que decir si represento lo que yo siento, ¿verdad? Si intento representar el sentimiento de alguien más, quizás no lo podría hacer, ¿verdad? Entonces, el motor finalmente es lo que uno siente o lo que uno quiere transmitir a través de una sensación. Entonces, creo que la forma más fácil es desde mi persona y en este caso, pues un hombre con todas sus contradicciones y con todos sus vicios, quizás. Muchísimas gracias, Andrés, como por esta conversación. También aclarar, Rosa es con Z, entonces, ¿verdad? También tiene un juego metafórico, el nombre de la película, que tiene que ver con, lo explicaste en la proyección en el Magali, que tiene que ver con la quema de la caña o la quema en general. La rosa es una actividad agrícola que lo que intenta hacer es quemar la tierra para limpiarla, pero con la intención un poco que la tierra reviva, digamos así, la tierra que ya no está dando a través del fuego, se intenta que requiera, que adquiera otras propiedades para producir en ella. Entonces, de algún modo, eso es lo que hace Héctor, ¿verdad? Va a quemar todo para ver si quemándolo logra que algo nuevo nazca. Bueno, gracias a Andrés Rodríguez por esta conversación y ahí nos queda a modo de reflexión, moraleja, podríamos decir.
este título, digamos, tan metafórico y poético, podríamos decir también, de la película. Así que muchísimas gracias, Andrés.